Muy buenos días, amados amigos, hermanos que, perdón, tienen a bien escuchar palabra de Dios a través de esta servidora. Me da mucho gusto saludarles nuevamente por este medio, ¿verdad? Y gracias a todos que pues me han dado sus likes y algunos se han suscrito pues a este canal. Yo le doy gracias de corazón. Y bueno, si usted tiene a bien y evalúa lo que aquí está oyendo, pues dele like y comparta. Ese es el decir de todos los youtubers, ¿verdad? Dele like y comparta, porque así nos dan mucho más tiempo. Bueno, esta mañana yo quiero hablarle acerca de algo muy delicado, muy peligroso, muy oculto en todos los aspectos, pero bien manifiesto, bien manifiesto. Quiero hablarle acerca de lo que es el hijo maduro. Usted sabe que nosotros como seres humanos tenemos una madurez una madurez natural, ¿verdad? Nosotros vamos creciendo, vamos conociendo cosas y vamos estableciendo pensamientos y vamos creciendo, ¿verdad? Y vamos despertando a lo que es la vida, a lo que es el mundo, a lo que son los sistemas. Vamos despertando y eso es natural que lo hagamos. De hecho, si un niño no crece y se queda siempre en su misma mente, en su misma etapa de infante, pues ese niño es anormal, no es un niño normal como conocemos nosotros. Quiero hablarle esta mañana acerca de algo conocido como el crecimiento espiritual, ¿verdad? Y el crecimiento espiritual es muy importante. ¿Por qué? Porque cuanto más crecemos en el sentido espiritual, maduramos en el sentido espiritual, tal y como lo hacemos en la manera natural, ¿verdad? En esta tierra, pues en el sentido espiritual es casi igual, ¿verdad? Dios espera de nosotros que nosotros pues vayamos creciendo, que vayamos madurando. Que Pablo decía en una ocasión, yo era niño y dejé las cosas de niño. Esto quiere decir que entre más usted crece, más va dejando cosas que no son espirituales, que son cosas que pues afectan nuestra vida. Y el hijo maduro, ¿por qué le puse el tema el hijo maduro? No creo que es el de Venezuela. No es el de Venezuela, no. El hijo maduro es porque en el reino de Dios hay toda clase de hijos. Hay hijos babies, que son los que vienen naciendo. Hay hijos medio maduros. Hay hijos entre medio más maduros que verde. Y hay hijos maduros. Pero lo importante aquí es saber en quién Dios confía o a quién Dios le da pues responsabilidades de acuerdo a su madurez. Por eso es importante que nosotros atendamos lo que es la madurez. La madurez es importante porque cuando tú eres maduro, el Señor te delega mayor responsabilidad. Él puede delegarte mayores niveles de autoridad. Él confía en ti. De hecho, Él confía en todos nosotros. Sin embargo, pues hay unos que pues no han todavía llegado a ese nivel de madurez y entonces el Señor pues los deja ahí, ¿verdad? En su nivel. Pero hoy quisiera que aprendiéramos algo sumamente muy importante. Fíjese, y el estudio de hoy debe ser base de nuestro conocimiento, debe ser base. Sobre esto debemos edificar, sobre el estudio que vamos a tener ahora. Nosotros muchas veces, a veces quisiéramos
quisiéramos que los que están bajo nuestra autoridad o quisiéramos los que somos pastores y tenemos congregación, quisiéramos que nuestros hermanos pues se alimentaran igual que nosotros, que comieran, que disfrutaran de todo lo que el Padre Celestial nos da. Pero es bien difícil por lo que ya le expliqué, ¿verdad? Por los diferentes niveles de madurez que tenemos, pues a veces no podemos disfrutar lo que verdaderamente nuestro Padre quiere que disfrutemos. Ahora, yo quiero hablar acerca de lo que es el criterio. Sí, oyó bien, criterio. ¿Qué es criterio? ¿Qué es criterio? Criterio es opinión, es juicio, decisión que se adopta sobre una cosa. Mire bien, se lo voy a repetir. Y si puede escribir, escríbalo, porque es bien importante. Esto le va a ayudar muchísimo. Dice, ¿qué es criterio? Es opinión, es juicio o decisión propia que se adopta sobre una cosa. Según el criterio, un ejemplo de criterio, cuando usted ve un juego de fútbol por ahí y hubo una falta y el árbitro pita y dice, no, sigan el juego. Ese es un criterio. Él vio la jugada y dice, no, está bien, sigamos a criterio propio. Tomó la decisión de no castigar o de castigar. Puede ser de los dos ámbitos. Dice, tiene criterio propio. Es también el juicio, discernimiento. El discernimiento, lo vamos a ver más adelante, pero es importantísimo. Pablo nos enseña mucho acerca de lo que es el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual, para todos los que trabajamos en la obra del Señor, deberíamos estarlo todos los días manifestando. Todos los días debemos estar activándonos en eso y pidiéndole al Señor que siga ayudándonos con lo que es el discernimiento, porque es bien importante. Ahora bien, discernimiento dice que tiene una persona y que la provee de la actitud personal para tomar decisiones sobre sí mismo o sobre cualquier otra persona, cosa o situación en un momento dado. Juicio o discernimiento es el que tiene una persona que le provee de la actitud personal para tomar decisiones sobre sí mismo, sobre cualquier otra persona, cosa o situación en un momento dado. Eso es criterio. O también podemos decir en cierta manera discernimiento. Ahora, criterio en sí, capacidad o facultad que se tiene para comprender algo y formar una opinión sobre ello. Es la capacidad o facultad que se tiene para comprender algo y formar una opinión sobre ello. Hay una segunda definición. Dice, es norma o regla o pauta para conocer la verdad o falsedad o para distinguir, clasificar o relacionar algo. Quiere decir que el criterio es muy importante. El criterio te puede salvar de una mentira o te puede hundir en ella, dependiendo de tu criterio, ¿verdad? Entonces, ya lo voy a explicar más. Dice, ¿cómo nosotros conocernos? ¿Cómo nosotros establecer o conocer que tenemos madurez? Que somos, acuérdese del tema, el hijo maduro. Miren lo que estoy basando la enseñanza. La estoy basando en lo que es el criterio, en lo que es el discernimiento. Esa es la base. ¿Para qué? Para que usted pueda autoexaminarse si usted está
en un criterio, si usted ha hecho un criterio, si está viviendo en un criterio propio, está viviendo en un criterio o en un discernimiento que debe vivir un hijo maduro. Esa es la meta, ya se lo dije, esa es la meta. Ahora, ¿cómo hacer para conocernos? ¿Cómo hacer para saber quién soy? Y soy lo que pienso. Es importante, mire esto. El ser no se trata de lo que sabemos. El ser, o sea, mire esto, déjeme terminar el concepto. El ser no se trata de lo que sabemos, se trata de lo que puede hacer, de lo que puede nacer por esencia en nosotros. De eso se trata el ser, de lo que puede nacer por esencia en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nace por esencia en nosotros? Si usted es nacido de nuevo, usted tiene la esencia de Dios. ¿Y qué es la esencia? Es la sustancia. Es la sustancia de lo que es algo. Por ejemplo, la leche, cuando la sacan de la vaca, esa leche se forma la esencia de ella y hay una cremita encima que es deliciosa. Perdón, esa es la esencia de la leche. Eso es la pureza, ese es lo concentrado. Y nosotros también somos eso. ¿Por qué? Porque somos nacidos de nuevo. El que es nacido de nuevo tiene la esencia de Dios. Entonces, algo que es sumamente importante, ya lo dije antes, que debemos nosotros, perdone mi hermano, perdone, que en este concepto quería darle un consejo, ¿en cuál? En el ser no se trata de lo que sabemos, se trata de lo que pueda nacer por esencia en nosotros. ¿Por qué el ser no se trata de lo que sabemos? ¿Por qué no se trata de lo que sabemos? Porque lo que tú sabes muchas veces, lo sabes, pero no lo vives. No lo vives. ¿Sí me entiendes? Tú sabes, un ejemplo, tú sabes que debe diezmar, pero no diezma. Entonces eso no te hace un diezmador, el solo saberlo. ¿Qué te hace un diezmador o un ofrendador? Y hablo de eso porque el dinero es lo más arraigado que hay en el corazón del ser humano. ¿Usted sabía eso? Lo más arraigado que hay es el dinero. El amor al dinero, nos gusta mucho el dinero y está bien, pero yo lo traje solo por ejemplo. No me voy a meter en que usted diezme o no diezme, solamente le pongo un ejemplo. Y hay una serie de actitudes que usted toma, decisiones que usted toma, que a cualquiera le dejan ver que usted sabe, pero no vive lo que sabe. ¿Por qué? Porque el que es en esencia siempre va a tomar las decisiones en base a lo que es su fuente, en base a lo que es déjeme decirle la palabra correcta, en base a lo que es de lo que él salió. ¿Entiende? Y nosotros somos nacidos de nuevo. Nosotros estamos supuestos, mire, el Señor dijo en una ocasión, yo voy a escribir mis leyes en sus corazones. No dijo en la palabra de Dios, no dijo en la Biblia. Voy a escribir mis leyes en sus corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que nace de nuevo está supuesto a saber qué es lo que a Dios le agrada y no le agrada. Está supuesto a saber cuáles son las decisiones correctas que debe tomar o las que debe ignorar. Mas, sin embargo, yo he visto personas que saben mucho, que saben que tienen un alto conocimiento, son fáciles de aprender conceptos y explicarlos, y los explican
Y es algo muy bonito y uno dice, oh, wow, mira, y qué bueno es agarrar consejos de personas así. Pero al pasar un tiempo tú vienes a ver que las decisiones que tomaron fueron mentiras, que fueron, hizo una serie de cosas. Entonces ahí te deja ver lo que dice este concepto. Dice, el ser no se trata de lo que sabemos, se trata de lo que puede nacer en mí por esencia, por ser quien yo soy. Yo soy un hijo del reino que ha nacido de nuevo. El reino de Dios es mi habitación y el reino de Dios me da a mí derechos legales que yo poseo. ¿Por qué? Por ser habitante del reino. Y un habitante del reino tiene todos los derechos legales que el reino de Dios da a sus habitantes. Entonces nosotros debemos saber qué nos conviene hacer y qué no nos conviene. ¿Qué el reino dice? Porque el reino, en todo lo que tú decides, el reino de Dios te respalda. Cuando tú estás de acuerdo en un criterio firme en la voluntad del Padre, el reino te respalda. Pero cuando tú tomas decisiones que no son las adecuadas, pues lastimosamente te desvías de lo que es la justicia de Dios. Y el que se desvía de la justicia de Dios se enferma, se empobrece, se le vienen muchas cosas porque se ha salido de lo que el Señor ha establecido. Hasta aquí puedes llegar, esta es mi justicia, tú la conoces, no te salgas de aquí. Pero siempre nos hemos salido. Digo nos hemos salido porque yo también en mis tiempos de ignorancia me salía también y no sabía por qué me pasaban tantas cosas y decía no. Ahora yo entiendo que hay que alinearse a lo que es verdaderamente la voluntad de Dios. Sigamos, dice. Bueno, algo muy importante que quiero decirle también es acerca de lo que son, de lo que es verdaderamente hijos maduros. Número 1. Primero, para ir conociendo lo que es el hijo maduro. ¿Cómo nace el criterio del hombre? En Génesis, usted tiene en Génesis 2, capítulo 2, versículo 19 al 20. Ahí usted va a enterarse cómo nace el criterio del hombre. Cuando alguien inventa algo, ese alguien es un autor. Cuando tiene un invento, usted dirá, bueno, ¿para dónde vamos aquí? Ya le voy a decir para dónde vamos. Mire, cuando usted se inventa, pongamos, no hay computadora, usted inventa una computadora, usted es el autor de esa computadora. Por lo tanto, usted tiene el derecho de hacer lo que usted quiera con esa computadora o de poner las leyes que usted quiera en esa computadora. ¿Verdad? ¿Me entiende? Entonces, voy para cómo nace el criterio del hombre. Ahora, cuando alguien inventa algo, ese alguien es autor. Y es el autor quien tiene el derecho de ponerle nombre a lo que ha inventado. Asimismo, Dios, cuando con Adán, Dios creó todas las cosas que existen. Todo lo que existe, Dios lo creó. Sin embargo, Dios le cede su derecho a Adán. Le cedió su derecho y le dice a Adán, ahora te toca ponerle nombre a los animales. ¿Por qué? Porque era tan íntima la relación entre Adán y Dios que ellos tenían el mismo criterio que Dios. Dios confiaba en Adán porque tenían la misma manera de pensar. Adán era salido de la fuente que es Dios. Adán era la esencia de Dios. Y sin embargo, dice acá que Dios confió en Adán y le hace partícipe del derecho sobre la creación, o sea, del derecho sobre la creación, y Adán también hizo lo que el Señor le decía, ponle nombre a todos los animales. Adán lo hizo. El ser coautor de la creación, porque Adán y Dios pues Adán estaba colaborando, le daba autoridad. ¿Por qué? Porque había unidad profunda, no había separación entre Adán y Dios. Adán dependía al 100%
de Dios en sus decisiones, 100% de Dios en sus criterios. Estamos estudiando al hijo maduro, no al hijo de Maduro, sino al hijo maduro. Al hijo maduro es aquel que va aprendiendo a depender el 100% de Dios. Es aquel que va aprendiendo a tomar las decisiones 100% sobre lo que Dios dice. Sobre lo que Dios dice. Eso es muy, muy, muy delicado y nos confronta. Todo lo que Dios hablaba, todo lo que Dios decía, Adán lo quería hacer. Lo quería hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, imagínense, estaban en una misma mente con Dios. Adán tenía autoridad porque estaba sujeto en obediencia a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos da a nosotros, verdaderamente, lo que establece en nosotros autoridad. Autoridad realmente no es mandar a los demás o gritar, yo tengo autoridad, no. Autoridad es algo más, pero eso lo voy a, no sé, en el tema creo que lo tengo más adelante. Entonces, ahora bien, Dios y Adán eran uno en cuanto a criterio. Eran uno, tenían un solo pensamiento los dos. Dios confiaba en Adán porque tenía un criterio, no criterio propio, sino de Dios. Dios confiaba en él porque él sabía que tenía la capacidad de obedecer a la voz de Dios. Y eso es lo que hace que Dios confíe en sus hijos. Que Dios confíe en nosotros. Por eso yo le hablaba al principio. Dios nunca le va a dar una metralleta a un niño de 2 o 3 años. ¿Por qué? Nunca le va a dar una bomba a un niño de 1 año. No, tiene que pasar el tiempo. Y tiene este niño que ir madurando. Lo mismo es en el Señor. En el Señor te va delegando cargos de acuerdo a lo que el Señor establece que hay en ti. ¿Ok? Entonces dice, ese es el criterio prácticamente que había en Dios y en Adán. El perfecto era el de Dios. El de Adán era también perfecto. Pero Adán, más adelante vamos a ver qué sucede. Dice, ahora, ¿cómo nace el criterio personal? ¿Cómo nace ese criterio? Bueno, Adán comió del fruto. Cuando Adán comió del fruto, sencillamente se formó un criterio propio, un criterio personal. ¿Cuál pudo haber sido ese criterio? Bueno, si Eva comió del fruto y no está muerta, pues yo también puedo comer. ¿Cuál fue el criterio de Eva? Eva oyó a la serpiente decir, serás como Dios, no morirás, serás como Dios. Y eso le agradó a Eva. Eso le gustó mucho a Eva. Y Eva dice que dio del fruto a su marido, ¿verdad? Bueno. Adán dice, bueno, yo quiero decidir yo sobre mi vida. Qué es bueno y qué es malo, yo ahora lo voy a decidir. Ahora estoy capacitado para decidir. Yo quiero tener la capacidad de lo que es bueno y lo que es malo. Fíjese qué tremendo. Adán tenía discernimiento. Era malo comer del fruto. Lo que él quería era decidir. Hasta ese momento solo había un trono. Era el trono de Dios que gobernaba. Hasta el momento que Adán come solo había un trono. Un trono. Cuando Adán come del fruto, Adán establece su propio trono. Su propio trono, dice, yo escribí algo acá y dice, hasta ese momento solo había un trono, era el trono de Dios que gobernaba
e impartía su voluntad. Solo la voluntad de Dios reinaba, solo la voluntad de Dios gobernaba. Y es gracioso, hermano, porque ahora en día nosotros vemos gente que le cantan al Señor, gente que predican al Señor, gente que adoran a Dios de una manera muy, muy especial, muy sobrenatural. ¡Wow! ¡Qué lindo cómo cantan! Pero cuando les toca decidir, deciden por lo más fácil, criterio propio. Alguien diría, bueno, tenemos un rey, le decimos rey, pero un rey al que casi nadie quiere obedecer, al que casi la mayoría dice, qué difícil, y no obedece. Eso no es bueno. Como yo le digo a Katy, Mian, no good. Entonces dice, tenemos un rey, pero un rey que nadie quiere escuchar. No doblegamos la voluntad nuestra delante de Dios. No doblegamos. En una ocasión en la iglesia yo estaba predicando y le decía a los hermanos que qué triste es que nosotros no nos negamos a ningún deleite. Qué triste es aquellas personas que igual les da, que van a la iglesia, pero en los días de semana que no van a la iglesia, deciden por ellos mismos. Y si tienen que ir al prostíbulo, van al prostíbulo. De todas maneras, Dios me perdona, jugando con la gracia de Dios. Se acuestan con quien quieren, porque qué triste es eso. ¿Por qué? Porque hay un criterio propio que hay que ir desarraigando. Porque nuestra voluntad debe estar doblegada a la voluntad mayor, que es la voluntad de Dios. Y yo hablo específicamente con los nacidos de nuevo, porque el que nunca ha conocido al Señor, pues tiene la puerta grande para entrar. Grande, tiene una puerta de entrada, decir, yo no sabía, era ignorante. Pero el que ya conoce del Señor, usted y yo que decimos que amamos al Señor, tenemos una grande responsabilidad, no por lo que hacemos, sino por lo que conocemos, por lo que hemos aprendido. Y todavía no se ha bajado a nuestra alma y no se puede manifestar. Lo que se manifiesta casi siempre es el egoísmo nuestro. El egoísmo nuestro, nuestras decisiones propias y hacemos lo que no debemos hacer, mis hermanos. Eso es muy triste. Un rey significa, un rey para nosotros, el rey que nosotros tenemos es el rey que es el rey de toda la creación, es el rey que nos salvó. Por lo tanto, nosotros debemos delante de él reconocer que él tiene toda autoridad y que nosotros a él debemos siempre exaltar en nuestros criterios propios. Que sea él quien decide. Él tiene el poder para gobernar. Solamente él tiene el poder para gobernar. A nosotros nos dio el poder para gobernar la tierra, pero él gobierna el universo. Mientras no haya un pueblo que quiera verdaderamente desarraigar sus propios criterios, no vamos a ver la gloria de Dios. Bueno, tengo otro concepto por acá bastante importante. Dice, cuando Adán come el fruto, lo que hace es levantar un trono. Él expone un nuevo criterio. El tener nuevo criterio significa levantar un trono, el trono del hombre, al lado del trono de Dios, el trono del hombre, la voluntad del hombre. Decidir lo que es bueno y lo que es malo. El hombre ahora, en este tiempo, pues, y mujeres también, y jóvenes y todos decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero el Señor nos llama a una reflexión. El tener nuevo criterio significa levantar el trono. O sea que la voluntad del hombre va a prevalecer también en su caminar, en su tomar decisiones, en la forma que esa persona vive va a ser el criterio personal.
Ahora bien, ¿qué son los tronos? ¿Qué son los tronos? ¿Qué significan tronos? Los tronos, son criterios. Y criterio en sí es la capacidad o facultad que se tiene para comprender algo y formar una opinión sobre ello. Es la facultad que se tiene para comprender algo y formarse así una opinión. El hombre establece su voluntad cuando se levanta y come del fruto. Hubo también una ocasión que alguien ya había hecho eso, que quiso subir al trono. Eso está en Isaías 14, versículo 13, y también en Ezequiel 28:2. Ahí usted va a leer acerca de ese ángel precioso que Dios formó. Y ese ángel llamado Luzbel, ese ángel dice la escritura que dijo, bueno, estableceré mi trono, seré como Dios. Nunca quiso ser más que Dios. Seré como Dios. Quería establecer su trono, su asiento al lado de Dios. Ahora dice, bueno, él también pensó, como pensamos mucho de nosotros, bueno, ahora yo ya tengo mi propio criterio y sobre ese criterio me voy a fundamentar. Y a algunos les va bien en sus propios criterios. A algunos les va bien en sus propias decisiones. Oiga bien, en sus propias decisiones separados de la voluntad de Dios. Les va bien al principio, pero conforme pasa el tiempo, eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Eso es lo que Dios mire, nuestro Padre Celestial nos ama tanto que Él dio su Hijo por nosotros. Ahora usted analice bien esto. Si Él dio su Hijo por nosotros, ¿cómo no ha de seguir hablando a nuestras vidas para que nos desarraiguemos de los propios criterios errados que hemos concebido, por lo que sea? ¿Cómo no lo ha de hacer? Si el Señor le habla a usted esta mañana, examínese cuál es su criterio de Dios. ¿Y cómo se ha de examinar y cómo se ha de saber? Examine cuántas decisiones usted le consultó a Dios que usted iba a tomar. A Dios, al Padre. Le preguntó a Dios para tomar una decisión que ahora le está trayendo bien, que ahora lo está bendiciendo. Le consultó a Dios. Si le consultó a Dios, siga disfrutando de eso y no se sienta acosado, porque esa no es mi intención, sino que he visto muchos criterios personales de gente que ya establecieron su voluntad, que ya no quieren la dependencia de Dios. Y cómo yo sé, y cómo usted sabe, hermana, que ya no quieren la dependencia de Dios. Bueno, porque su vida lo reflejan, sencillamente, y dejémoslo hasta ahí. Bueno, cuando Adán y Eva aceptan su propio criterio, ¿verdad? Cuando ellos ya comienzan a vivir y a experimentar la fuerza del maligno a lo que ellos pasaron a obedecer. Cuando ellos comieron del fruto, pues bueno, se separaron completamente del criterio de Dios. Y mire lo que significa esto. Óigame bien, se lo voy a explicar bien. Mire lo que significa esto. Esto significa que ya Adán no tenía acceso a la mente de Dios. El día que comas de ese fruto morirás. Adán, por desobediente, ya perdió la total comunión que tenía como esencia de Dios, como hijo del Padre, porque mire que Dios a nadie llamó hijo. En el antiguo pacto a nadie llamó hijo. Adán era su hijo. Adán era su hijo, pero Adán se formó su criterio propio y dijo, este es el camino mejor que yo debo tomar. Así que yo establezco ahora. Y Dios, ¿qué hace? Lo limita. Ya no puede accesar a la mente de Dios, a la voluntad de Dios. Al separarse, aparece el más nocivo
el más contaminante producto para la humanidad, el más contaminante, el coronavirus no es nada, el más contaminante de los productos en el hombre aparece cuando viene lo que llamamos su propia justicia, su propia justicia. Bueno, ¿y por qué hiciste eso? No, bueno, porque yo tenía que hacerlo, porque no había salida, porque es su propia justicia, no la de Dios. La justicia propia, mire qué bonito este concepto, se lo voy a leer al pie de la letra. La justicia propia está relacionada con la valoración que yo le doy a las situaciones. O sea, dependiendo del valor que yo le dé a las situaciones, así voy a justificar. Justicia propia, justicia humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con la justicia propia? La justicia propia es una justicia dañina, ya no es la justicia de Dios en el ser humano. ¿Y qué es justicia? Bueno, justicia, dijo alguien por ahí, un argentino creo que fue, dijo que justicia propia es darle a cada quien lo que merece. Esa es justicia. Perdón, pero no es propia, es justicia. Término justicia. Ahora, propia es que tú consideres quién es malo y quién es bueno, a quién vas a castigar, esa es justicia propia. Ahora bien, mire bien esto, la justicia en términos humanos es sencillamente darle a cada quien lo que merece, según la justicia humana. Pero la justicia de Dios no es darle a cada quien lo que merece. ¿Por qué? Porque a Jesús se le dio lo que no merecía. Y a usted y a mí se nos ha dado lo que no merecíamos también. ¿O sí? No, el Señor nos hizo justicia a nosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros nunca le dijimos a Adán, ni estuvimos de acuerdo, ni se nos pidió opinión de que Adán pecara, perdón. A mí nunca se me pidió, ¿quieres que peque o que no peque? Vamos a hacer una manifestación, vamos a ver cuántos votos hay para que peque. No, sencillamente yo estaba en Adán, toda la humanidad, todas las generaciones desde Adán, y todas las generaciones caímos en ese pecado y van a seguir cayendo. Los que nazcan ya vienen contaminados, por muy lindo que sean esos babies que dan ganas de comérselo. Espérese un poquito que crezca para que usted vaya viendo cómo se le manifiesta su naturaleza, su pecado. Entonces, ¿qué hace el Señor para el concepto justicia? El Señor da a Cristo, por eso Cristo es nuestra justicia. En Cristo el Señor nos hizo justicia, castigando a Cristo por el pecado y dándonos a nosotros una nueva vida, haciéndonos nacer de nuevo. Esto es hermoso, esto es glorioso y gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso. ¿Por qué? Porque si nosotros no hubiéramos nacido de nuevo, si Cristo no hubiera pagado el precio por nosotros, nosotros viviríamos en una eterna condenación, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Entonces, ¿qué es justicia para Dios? No es el mismo concepto que tiene la humanidad. Dios tiene su propio concepto de justicia. Él a nosotros, dice la Escritura, nos ha hecho justicia. Ahora, la justicia terrenal, primero vimos la justicia propia, la justicia personal. Ahora, la justicia propia está relacionada con eso ya lo leí. Estoy confusa ahora. Cuando me da esa gana de brincar y de alabar al Señor. Ahora bien, la justicia terrenal. ¿Qué es justicia terrenal? Es el consenso de valoraciones de muchas personas que se ponen de acuerdo y establecen reglas de comportamiento. Ahí entra la religión. Mire bien, se lo voy a repetir para los que están escribiendo, por favor,
escríbalo, escríbalo. Estos conceptos son importantes. En un dado tiempo usted va a necesitar de esto para su enseñanza, para lo que usted esté haciendo. Mire bien, la justicia terrenal es el consenso de valoraciones de muchas personas que se ponen de acuerdo y establecen reglas de comportamiento. Reglas de comportamiento. ¿Qué es un consenso? ¿Qué es un consenso? Es acuerdo o conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a un grupo colectivo. O sea, en otras palabras, son organizaciones que tienen todos la misma creencia, todos están de acuerdo en lo que se debe y no se debe hacer. Y los que no se añadan a ese grupo pues son contrarios o son indiferentes o lo que sea, pero eso es un consenso, estar todos creyendo lo mismo y estableciendo lo mismo, sobre todo reglas de conducta. Ahora, las dos justicias son torcidas. Las dos justicias no sirven. Por eso es que la religión no sirve para cambiar la mentalidad humana, la mentalidad del hombre. No sirve. ¿Por qué? Porque la religión son reglas establecidas por una sociedad y te la imponen a ti para que vivas, pero dentro de ti no hace nada. Dentro de ti no hay un deseo o un cambio establecido. La religión que conocemos pues es la que siempre ha habido, ¿verdad? Y tú vas a misa y sales igual, sales un poquito medio ahí calmada la conciencia, pero eso no te ayuda, no te establece cambios, no te da un nuevo nacimiento, no te ayuda a ser consciente de quién tú eres. Sigues pecando y imagínense, si no pecas pues no le puedes dar trabajo al cura. Y si el cura no tiene trabajo pues no van a entrar limosna y lo que sea, y por ahí vamos para abajo. Entonces las dos justicias son torcidas. La única justicia eterna y verdadera, la de Dios, y esa justicia es incorruptible. Esa justicia es una justicia que nace, que Dios emana de Él, su justicia. Es uno de los principios muy grandes que hay establecidos en el reino de Dios, su justicia. ¿Por qué? Porque su justicia es incorruptible. Las otras dos, la personal y la del consenso, son justicias corruptas. ¿Por qué? Porque vienen de mentes caídas. Mentes caídas. Ahora, la ley humana no es justa porque tiene que ver con el deseo del corazón y se establecen leyes con el deseo del corazón. Por eso la ley humana no es justa. ¿Por qué? Porque van involucrados los deseos del corazón de personas que lo establecen, y los deseos del corazón son engañosos. Imagínense. Y en esas leyes pues muchos caemos, ¿verdad? El corazón, dice aquí la escritura, es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor. Ahora, mis criterios no son buenos, ni están influenciados por mis deseos. Debería ser así. Debería ser así. Los criterios personales que nosotros, nacidos de nuevo, hijos de un reino, hijos de un Padre celestial que nos ama, estos criterios de nosotros deberían estar limpios de deseos personales, de deseos en el corazón, de deseos engañosos. ¿Están tus criterios sin deseos del corazón? Cuando yo me muevo según mis deseos, estoy remarcando la decisión de ser independiente. Wow, esto sí es duro. Fíjense qué concepto tan terrible es este. Cuando yo me muevo por mis propios criterios, por mis conceptos, estoy remarcando, o sea, hago un énfasis
remarcar es hacer énfasis en algo. Hago el énfasis de que tengo la decisión de ser independiente. Yo creo en Dios. Él es mi Padre, Él es mi Rey, Él es mi Señor. Pero soy independiente. Él no es tu Rey, y menos tu Señor. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué quiere decir la palabra Señor? Muchos de mis hermanos en la congregación lo saben. Mi Señor quiere decir mi dueño. Mi dueño, mi dueño. Imagínense nosotros, independientes de nuestro dueño. Eso es terrible. Entonces, cuando usted y yo nos movemos también, pues así nos pasa. Según nuestras propias decisiones, estamos reafirmando lo que hizo Adán en el Edén. Estamos reafirmándolo. Yo voy a comer del fruto. ¿Por qué? Porque quiero establecer mi independencia. Por eso es que esto es tan tóxico, por eso es que necesitamos verdaderamente que Dios revele esto a nuestra alma, a nuestra mente, que Dios lo revele. Y el hombre pues estableció otro trono. Adán, fíjense una cosa que nosotros debemos tener bien en claro. Óiganme esto con mucho interés. Adán no pecó. Adán se rebeló contra Dios. Fue una rebelión la que Adán tuvo. No pecó. ¿Por qué? Porque pecar verdaderamente es errar al blanco. O sea, tú tienes una flecha y estás apuntando al centro de un círculo y dejas ir la flecha y la flecha se te desvió. Erraste al blanco, lo cual quiere decir que cuando tú vuelvas a apuntar otra vez vas a dar bien o vas a llegar un poquito cerca. Eso es pecar, y eso solamente lo hacemos los hijos de Dios cuando estamos siendo restaurados de nuestra vana manera de pensar y de vivir, y a veces nosotros flaqueamos y caemos en debilidades. Pero eso es errar al blanco. Wow, quería y volví otra vez al mismo pecado, pero yo sé que lo voy a lograr, yo sé que lo voy a hacer. Estás errando al blanco. Es diferente cuando tú cometes un acto de rebeldía contra la autoridad, que es Dios. Dios es la fuente de autoridad. Dios se enoja contra los rebeldes. Se enoja no contra los que pecan. A los que pecamos, el Señor nos pone un abogado que defienda nuestra causa. Pero a los rebeldes, el Señor los manda y se los traga a la tierra. Así que usted no ande de rebelde. Se lo va a tragar a la tierra, como pasó allá en tiempo de Moisés. Entonces dice, se rebeló. Pero es diferente. Dios es injusto porque castiga de diferente manera. ¿Diferente manera en qué sentido? Bueno, mire. A David el Señor lo perdona. David peca. David comete acto de adulterio. Y Dios lo perdona. A Ananías y Zafira, que vendieron su propiedad y le dieron al Señor un dinerito que no era el que tenían que dar, el Señor los mata inmediatamente. Entonces, ¿Dios es injusto? No, Dios no es injusto, al contrario, hay diferencia. ¿Por qué? Porque David nunca se rebeló contra Dios, nunca fue rebelde, nunca tuvo actos de rebelión contra Dios, sino que tuvo actos de pecado. ¿Cómo se llama? La naturaleza adámica en él no había sido quitada, porque todos los del antiguo pacto no fueron nacidos de nuevo. No, hemos nacido de nuevo los de Cristo. Hasta ahora estamos naciendo de nuevo, todas las generaciones hacemos acto de un nuevo nacimiento. Ahora bien,
en el antiguo pacto pues no había nuevo nacimiento. Moisés fue valiente. Moisés fue un valiente de primera. El Señor habla de la mansedumbre de Moisés, sin embargo el Señor no lo dejó entrar a la tierra. No lo dejó entrar a la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejó entrar? ¿Por qué? Porque sencillamente, pues ya usted conoce la historia, el Señor lo aclara bien y le dice, no me glorificaste delante del pueblo, tomaste tu propia decisión. Yo te dije que le hablaras a la roca y tú la golpeaste. Allá en Meriba yo te dije, golpea la roca, pero ahora te dije que le hablaras a la roca y la volviste a golpear. Pablo en el Nuevo Testamento recibe la revelación de que la roca era Cristo y la roca tenía que ser golpeada una vez. O sea, el Señor establece que Cristo murió una vez nada más y vendrá en gloria. La segunda vez que venga, Él viene como rey, como el Señor, como el dueño de todo, como la propia autoridad. Él viene así, o sea, no va a ser golpeado 2 veces. Imagínense lo que Moisés estaba representando en el antiguo pacto, lo que él representó y lo que hizo. O sea, dañó el plan en ese sentido de Dios establecer que iba a haber un solo golpe para el Señor. Él lo vuelve a golpear. Por eso no lo dejó entrar y se lo dijo bien clarito. No me glorificaste, no hiciste lo que yo te dije. ¿Por qué? Porque estabas enojado. Porque estabas enojado, estabas bravo, porque el pueblo te estaba pidiendo agua y estaba pidiendo pan. El Señor nunca se enojó porque el pueblo estaba pidiendo agua o pan. Nunca se enojó el Señor. El Señor les daba el sustento. ¿Por qué? Porque Él es nuestra provisión. Él nos provee de todo. Él está siempre ocupado proveyéndonos a nosotros para nuestras necesidades. Sin embargo, pues aquí mire lo que sucedió. Ahora bien, no fue accidente. No fue accidente por lo que Moisés golpeó la roca. Fue porque estaba enojado. Quiere decir que Moisés también estableció su propio criterio en ese momento y le pegó a la roca y deshizo lo que el Señor estaba haciendo, ¿verdad? Que era algo simbólico, algo profético. Ahora, Saúl también establece su propio criterio. El Señor le dice, mata a Amalek, mata a todos esos reyes, mata a todos esos niños, mátalos, porque así vas a quitar el mal, mátalos. Y Saúl, pues, se forma su propio criterio y dice, no, voy a agarrar lo mejor del ganado. Y se llevó los reyes y se los llevó vivos. Y cuando el Señor lo confronta a través de Samuel y le dice, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Samuel, es que tú te demoraste tanto para poder hacer el sacrificio. Tú me obligaste a mí a tomar una decisión. Tú me obligaste a mí a llevar a cabo mi propio criterio, que tenía que ser el sacrificio a la hora que era. Mire lo que hizo Saúl. Saúl tomó el cargo de sacerdote. Saúl desobedeció abiertamente. Y cuando Samuel lo confronta, le dice, Saulito, ¿pero qué has hecho, mijo? ¿Qué te pasó? No, yo obedecí todo está bien. Tú te demoraste, yo hice lo que tenía que hacer para Dios. Oye, pero ¿y qué es eso? Que Dios te dijo que mataras todo. ¿Y qué es eso? Oh, no, porque tomé lo mejor para ofrendarlo al Señor. Propio criterio, propio discernimiento. Usted se da cuenta de lo que es eso, de lo peligroso que es eso, de cómo proféticamente nosotros podemos establecer un criterio, una percepción mala que tengamos y establecer algo que está erróneo. Por eso esta enseñanza, para que usted pueda escudriñarse y ver qué es lo que usted está creyendo. ¿Cuáles son los criterios que usted tiene que desarraigar de su vida? ¿Por qué? Porque hay cosas que al hombre le parecen buenas. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre hay maneras de pensar que al hombre le parecen bien, pero su fin es de muerte. Ahora, Dios establece
que Él no comparte su trono con nadie. El que quiere vivir independientemente de Dios, el que quiere establecer sus propios conceptos, el que quiera vivir bajo sus propios criterios, dice el Señor, está bien, pero lejos de mí, ni te voy a voltear a ver. ¿Por qué? Sencillamente porque estás en tu trono, estás en tu ego, y como no te ha sucedido nada mal, espérate, espérate. No es que te lo desee, mi hermano, no, al contrario, mi deseo es que tú puedas escudriñarte, que tú puedas pensar verdaderamente como quiere Dios que tú pienses. En cambio, fíjate con David era terrible. Pero David tenía algo muy, muy, muy especial. David se equivocaba muchas veces, como usted y yo nos hemos equivocado muchas veces, pero no en un estado de altivez. Es que es el altivo el que establece sus propias normas, sus propios criterios. Qué bueno es cuando tú dices, Señor, de verdad, me estoy confrontando y esta palabra es para mí. Señor, voy a establecer tus criterios y voy a sacar los míos. Yo no creí que esto fuera tan peligroso, pero ahora lo estoy entendiendo, gloria a Dios, y esto está sucediendo. Si esta palabra no es para usted, pues ignórela sencillamente. David se equivocaba muchas veces, pero a diferencia de Saúl, David sabía y estaba ansioso y amaba el aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos amando nosotros hacer la voluntad de Dios? Muchas veces hacer la voluntad de Dios nos va a doler, pero esos dolores son pasajeros. Más doloroso es vivir alejado, según tu propio criterio, alejado de Dios. Que Dios no se fije, que Dios no sepa. ¿Tú crees que Dios no sabe tus pensamientos? Él lo sabe. En el Edén nace la justicia propia, la terrenal. Allá nacieron en el Edén. Nosotros lo que somos depósito de esa justicia. Otro subtema que tengo aquí. Es necesario desintoxicarnos de esto. ¿Por qué? Porque necesitamos que la mente de Dios vuelva a gobernar. Dios debe deshacerte para establecer sus criterios, sus caminos, sus pensamientos en tu vida. Eso es importante. Esto realmente lo que se requiere es un proceso de desconstrucción, de destruir lo que ya se ha levantado, de destruir lo que ya se ha creado en base a mi criterio, sin la voluntad de Dios. ¡Wow! Eso es hermoso, porque Dios te da la oportunidad de hacer esto. Ahora, la desintoxicación es un proceso que va en crecimiento y que va avanzando. A veces el Señor no te va a pedir hoy lo que te pidió que hicieras hace 2 años atrás. Hoy ya no te lo va a pedir. En ese proceso de desintoxicación, nosotros corremos peligro. Aquí viene otra cosa bien, perdónenme, me da risa porque eso es verdad. En ese proceso que Dios está teniendo con nosotros de desintoxicarnos de la justicia propia, de nuestros propios criterios, en ese proceso nosotros corremos el peligro de también disfrazar a Adán, el Adán en nosotros, de también enseñarle a Adán a hablar bonito, de también enseñarle a Adán que se porte bien. Yo creo que ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo. Me causa risa porque en realidad es chistoso. El saber maquillar a Adán y decirle a Adán, pórtate bien porque vas para la iglesia. Yo siempre digo que en la iglesia nosotros ponemos carita de santo apaleado. ¿Sabe cómo es el santo apaleado? Imagínenselo. En ese proceso, pues nosotros debemos estar seguros que lo que Dios quiere es nuestra muerte en ese sentido, que muramos en ese aspecto. Dios está interesado en transformarnos, no en que maquillemos el Adán. Él está interesado en desarraigar de nosotros totalmente esa vieja naturaleza que nos lleva a maquillar, a disfrazar, a educar a Adán. Que no se salga Adán de donde está, pero el criterio propio siempre va a estar dentro.
Ahora bien, la voluntad de Dios es que nosotros obtengamos el concepto, el criterio de Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Nosotros necesitamos verdaderamente volver a ser uno con el Señor, volver a ser uno con Dios, como en el tiempo de Adán, cuando no había todavía desobedecido. Necesitamos, y Dios a eso nos quiere llevar, a que seamos uno con Él. Mire lo que dice 1 Corintios 6:17. Allí lo establece bien. Dice que este es el diseño de Dios. Este es el diseño de Dios. Y así es como somos llamados. No a enmascarar, ¿verdad? Y no a seguir en esos conceptos errados. ¿Por qué? Porque eso te va a retrasar en tus metas, en las metas que Dios ha diseñado para ti. Pero en Jueces capítulo 17 versículo 6, cada quien en ese tiempo, cada quien tenía su propio criterio. En el tiempo de los jueces es la etapa más triste que hay del ser humano en esta tierra. El tiempo de los jueces fue un tiempo desastroso. No había un líder que Josué hubiese dejado y al que el pueblo pudiera obedecer, ¿no? Dependiendo de cómo fuera el líder, así era el pueblo. Si era espiritual, pues volvían espirituales 2, 3 añitos y después volvían otra vez. Cada quien tenía su propio criterio, su correcto criterio. Hay acciones que son buenas. Hay acciones que parecen de Dios, pero que están erradas porque tienen un nacimiento que no es el que Dios, no es de Dios. El Señor dijo en Juan 8:15 algo acerca de los criterios humanos. Escriba la cita bíblica para que lo lea. Criterios humanos, Juan 8:15. Criterios de este mundo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 8. Estúdielo. El criterio perfecto es el del Creador. Eso está en 1 Crónicas, capítulo 29, versículo 12. ¿Qué hace Dios para librarnos a nosotros de nuestros propios criterios? ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, según el diseño que la Escritura nos da, porque el Señor siempre va a hacer su voluntad. El Señor nos emerge, nos sumerge. Le voy a decir en qué. Nos sumerge en tiempos o situaciones de injusticias como punto número 1. Él va a hacer que todo sea injusto para nosotros. ¿Para qué? Para establecer Él su propio criterio en nosotros. Ahora te das cuenta por qué has sufrido mucho y por qué tienes ahora un carácter de hijo maduro, de hijo procesado, de hijo limpio de criterios propios, aunque siempre cuela uno que otro por ahí que hay que batallar con él. Pero ya no eres el mismo como hace 10 años, como hace 5 años, ahora eres diferente. ¿Por qué? Porque los procesos que el Señor nos pone son de injusticia. Mire, Job, nómbrelo usted. Job, José, el de los sueños, fueron metidos en procesos injustos, pero ¿qué quería el Señor? Establecer su propio criterio. Vamos con Job. Cuando Job comienza a decir, Señor, si me dieras una audiencia, una audiencia para hablar contigo, lo que quería decir es, yo te puedo convencer de que tú estás errado, que tú estás equivocado, que agarraste a la persona incorrecta. ¿Por qué? Porque yo nunca he visto una joven, una doncella con deseo sexual. Yo nunca he negado mi mano de darle el pan a los hambrientos. Yo nunca he hecho esto, lo otro. Él estaba con su propia justicia al frente de Dios. Y tenía razón porque era verdad. Job era el justo Job le llaman en la teología. El justo Job. Y el Señor lo mete en ese proceso.
El Señor en dado momento le dice, bueno, mijito, ahora cíñete bien esos riñones. Cíñete bien que voy a hablar contigo. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Dónde estabas? En otras palabras, el Señor le está diciendo, ¿qué me estás alegando tú con esa tu justicia barata? Si yo soy el dueño de la humanidad, si yo conozco cuando la cabra montés pare, yo soy el que la miro, nadie más la puede ver, yo la veo cuando está pariendo y me cuido de que ella dé a luz correctamente y no se muera en ese parto. Y le da una serie de aspectos importantes el Señor a Job. Y Job termina diciendo, Señor, verdaderamente ahora entiendo. Ahora mis ojos te ven. De oídas yo te había oído, pero ahora te entiendo. Que lo que tú quieres es establecer en mí que yo tenga una vida real de bendición. Que no era por los machitos cabríos ni por los bueyecitos esos que mataba por si mis hijos pecaban. No, Señor, ahora yo estoy viendo que tú eres realmente, por amor a mí, me estás enseñando a que yo no te puedo enclaustrar, no te puedo conformar, no te puedo meter una forma, como a veces nosotros creemos. Tenemos un Dios de formas, de forma, vístase así, no se ponga, no se eche, no se quite, póngase, quítese. Un montón ahí de inventos. Ahora bien, el Señor nos va a meter en situaciones de injusticia. Segundo, Él nos hace reconocer que todavía estamos vivos en esos procesos. Él te va a ver, te va a hacer ver a ti, te va a dar a ti esa seguridad cuando tú comiences a vivir esos procesos de injusticia. Él te va a enseñar que Él tiene muchas responsabilidades para ti y que es necesario que Él fortalezca tu ser. Mire, nosotros las mujeres somos muy lloronas y hay muchos hombres que son llorones también, pero hombres y mujeres llorones, el Señor los va a hacer, los va a ayudar a que fortalezcan sus áreas de debilidad en esos procesos. Por eso es que es importante que usted entienda esta enseñanza y mírela cuantas veces usted quiera. Mírela, ¿para qué? Para que usted pueda entender qué tan importante es lo que usted ha creído de Dios. Ah, no, pero si yo lo que he creído es bíblico, es bíblico. No, es una relación entre usted y el Señor. Es lo que usted es por esencia, no lo que ha aprendido a hacer. Porque hay muchos hermanos, lastimosamente, que han aprendido a cómo se camina, a cómo se ve, se viste. Hay hermanos que creen que solo una marca de perfume que sea suavecito, que no sea escandaloso. Hay hermanas que tienen que aprender a cómo caminar porque tienen caminados según la gente, la sociedad. Tienen caminados sensuales, debe aprender a cómo se camina. Oiga, y le estoy hablando de lo más simple, de las cosas que usted puede entender. Pero déjeme decirle que usted el pasarse 10, 15 horas en la iglesia orando, ayunando y vigilando, eso no va a cambiar su propio criterio de Dios. Al contrario, le va a maquillar más al Adán que anda dentro. Porque dentro de nosotros sabemos, hermanos, si somos libres o no. Dentro de nosotros establecemos nosotros un criterio de verdad al juzgarnos a nosotros mismos y establecemos qué patrón de vida estamos llevando. Y el patrón de vida que muchos de nosotros hemos llevado ha sido el patrón de vida del engaño. Aparentamos lo que no somos. Aparentamos. Usted no ve que hay ahora mucha gente que está viviendo de la apariencia, se ponen, se quitan, hacen, no hacen, muchas cosas. Lo que usted y yo hacemos refleja al mundo quiénes somos. Por esencia, no por aprendido, porque lo que usted sabe, eso se queda de lado. A la hora de decidir por algo, sí, todo lo que usted sabe lo echa en un baúl y lo encierra ahí y lo deja ahí. Se lo digo porque yo lo hice.
Mira, hasta los coros, hasta los himnos se le olvidan a uno en esas etapas de que yo soy el que mando mi vida y yo voy a hacer. Pero qué lindo es cuando el Señor nos mete en esos procesos para enseñarnos que nosotros somos su esencia, somos sus hijos, y Él no está dispuesto a que el mal siga gobernándonos, llámese como se llame ese mal. Él no está dispuesto a eso. El Señor lo que quiere es que tú sientas esa libertad, esa vida, que tú experimentes en tu vida en lo que es verdaderamente ser quien eres delante de Dios y poder levantar tu rostro delante de Dios y que Dios diga de ti, estás aprendiendo y lo estás haciendo bien. Qué lindo mi amado hermano. Amado amigo, le digo amado porque yo amo a mis amigos, los amo con un amor sincero, amo a mis hermanos. Yo quiero en esta tarde invitar a mis amigos que no conocen, que tienen su propio criterio también establecidos, a unirse al criterio de Dios. ¿Y cuál es el criterio de Dios? Bueno, el criterio de Dios es hacerte el bien, ayudarte en esa situación difícil que tienes ahora mismo con tu esposa, con tu esposo, ayudarte en esa enemistad que tienes con tus hijos. Si tú te desarraigaras de tus propios conceptos, de tus propios criterios, el Señor haría una obra grande en tu vida. Sin embargo, por nosotros mismos no podemos. Por eso el Señor en este momento, a través de mis labios, te habla y te dice que Él te ama, que la vida que tú estás viviendo ahora mismo no es la que Él diseñó para ti, que hay un diseño eterno, que hay un depósito en ti de parte de Dios, que es el único que al manifestarse te va a hacer feliz, va a hacer feliz a los que están a tu lado. Nuestra felicidad y nuestro gozo no depende de los tiempos que estamos viviendo, no depende de nadie, no depende de la situación, no depende de lo que tú has hecho, has levantado. La felicidad de nosotros depende de Dios. Él es el gozo eterno, que aunque estemos pasando tribulación, el gozo de Dios está en nosotros. Es un gozo eterno, permanente. ¿Quieres unirte a mí en esta oración, mi amado amigo que me oyes, que me ves a través de este medio? Este mensaje es para ti. Dios quiere enseñarte, Dios te va a ayudar. Quítate ese criterio que tienes de un Dios lejano, de un Dios que ya no se interesa más en la humanidad. Es mentira diabólica eso. Dios te ama y está interesado en ti. Déjame hacer esta oración contigo. Padre Santo que estás en gloria. Señor, en este momento yo oro por mis amigos, Señor. Por aquellos también que no me conocen y que no son mis amigos, pero que están atravesando, Señor, esos momentos difíciles, Señor, en sus familias, en su economía, Señor, en sus relaciones intrafamiliares, papá. Señor, yo pido por ellos, Padre eterno, que tú los ayudes, los ilumines, Señor. Mira esos corazones, Señor, que quizás ahora mismo están quebrantados en llanto, Señor, sabiendo que tienen una necesidad grande de ti, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por el poder glorioso de tu Espíritu Santo, conforta esos corazones, Señor. Confórtalos, ayúdalos, Señor, ilumínalos. Padre, convéncelos que hay un camino, Señor, en el cual ellos pueden seguir, Señor, y ser quien verdaderamente tú has diseñado que sean, Señor. Oh, mi Rey, escucha esta oración. Repita conmigo, amado amigo. Señor Jesús, en este momento te doy entrada a mi vida. Señor, en este momento recibo tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y te pido, Padre eterno, que me limpies con tu sangre preciosa. Señor, que quites toda naturaleza adámica de mí, Señor, y que me enseñes a vivir bajo tu amparo, bajo tu amor, bajo tu bondad, bajo tu socorro, Señor. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser uno de tus hijos. Quiero establecer tu reino, Señor, en mi vida, en el de mi familia, en el de esta casa, en el de este hogar, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
Si usted ha repetido conmigo esta oración, créalo que Dios la ha escuchado, porque está en la voluntad de Dios el que usted ore de esta manera. Eso es entrar a Dios. Esa es la entrada que Cristo estableció. La cruz del Calvario. Ella nos limpia, esa sangre que Él derramó nos limpia de pecado, nos ilumina, nos ayuda. A todos mis hermanos que en este momento pues también se sienten en ese estado de reconocimiento de sus faltas, de sus propios criterios. Oremos y así también nos vamos a despedir de esta emisión. Señor Jesús, gracias te damos, Padre Santo. Dios de misericordia y de amor, gracias por esta palabra, por este consejo, Señor. Señor, todas esas personas, Señor, que son tus hijos, son mis hermanos, Señor, que reconocen, Señor, que han estado viviendo en sus propios criterios, en sus propias decisiones, Señor, yo pido que tú los ayudes, Señor, los fortalezcas, Señor, y que ellos puedan entrar en esa comunión íntima contigo como Padre que tú eres de ellos, Señor. Entra, Señor, en ese estado, papá. Llévalos también a ellos a ese estado de amor, de gracia que tú tienes, Señor, para que ellos puedan, Señor, seguir adelante, ir desarraigando. Y tú los vas a ir ayudando, Señor, a salir de todo, Señor, lo que ha provocado esos propios criterios, esos propias justicias, propios pensamientos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús también te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor, llegar a todos esos hogares que van a estar, Señor, escuchando esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús, te amo, te bendigo en el nombre del Señor y te digo, hermano, bienvenido a todo aquel que ha aceptado a Cristo como su único Salvador. Dios tiene algo grande contigo y por eso te ha puesto a escuchar esta enseñanza. Dios te bendiga. Bendiciones. Bye bye.